Pues vamos a pasar con la primera de las ponencias, la primera de las charlas, que nos va a exponer Verónica López Sabater, que llevará por título La importancia del sector vitivinícola en la economía española. Y voy a hacer una breve semblanza de Verónica López, ¿vale? Valenciana como yo. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y diplomada en Dirección de Fundaciones por el CEU San Pablo, máster en Política Económica por la Universidad de Boston y máster en Economía del Desarrollo por la Queen Mary en la Universidad de Londres, consultora en el Departamento de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, el AFI. Comenzó su carrera profesional en 1999 en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en el 2000 formó parte del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras, donde se desempeñó durante 3 años como codirectora del Programa de Microcréditos España-Centroamérica de la ECID. Entre 2003 y 2005 fue coordinadora del Programa de Microcréditos España-Bolivia en el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Sector Productivo con sede en La Paz, Bolivia. Y desde su incorporación a la AFI en el 2005 ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales promovidos por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea y agencias de cooperación. En la actualidad, coordina en AFI el informe Minsight Payments sobre tendencias en medios de pago, que cumple 12 ediciones, también la iniciativa Closing Gap para la estimación del coste de oportunidad de las brechas de género en España y los cuadernos de finanzas sostenibles y economía circular de la Fundación ICO. Participa en Finanzas a las 9, el blog de AFI en el país, y es directora de la revista Empresa Global. Profesora de la Escuela de Finanzas de la AFI y de los másteres de Microfinanzas y Emprendimiento y de Impacto Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerce la Secretaría Técnica de FinRes, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, desde su creación en 2019. Y, por último, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y del Comité Científico del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON. Yo creo que el currículum justifica más que de sobra tu presencia hoy aquí y te doy la palabra para que empieces con tu... Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Disculpen esa relación y las pistas de la seniority y de la edad, ¿no?, que ya una acumula y de la que estoy muy orgullosa. Muchas gracias. ¿Me ayudas tú a...? Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la Organización Interprofesional del Vino de España, a la Cátedra Agrobank, al Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino por contar con AFI, con analistas financieros internacionales, para compartir con todas ustedes unas pinceladas, ¿no?, unos mensajes principales, unos destacados de la investigación que hemos realizado junto con OIBE, que ilustran y sustentan la enorme importancia que el sector vitivinícola, que el vino, tiene en nuestra economía española. El sector vitivinícola español goza de un destacado posicionamiento global y de una muy extensa y muy nutrida cadena de valor. A continuación voy a destacar simplemente una serie de métricas, una serie de indicadores para evidenciar e ilustrar este protagonismo y este posicionamiento tan destacado. Las principales magnitudes del sector sitúan a España, obviamente, en situaciones de liderazgo indiscutible. Por ejemplo, España ostenta el liderazgo mundial en superficie de viñedo, con más de 950.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, con una creciente presencia, además, del viñedo ecológico destinado a la vinificación, con más del 30% de esta superficie que he señalado anteriormente ya dedicada a esta producción de viñedo ecológico. También España se sitúa en tercera posición en producción anual de vino, con una producción que ronda los 38 millones de hectolitros anuales y cerca de un centenar de denominaciones de origen protegidas. Mantiene además año a año el liderazgo mundial en exportación de vino en términos de volumen y una tercera posición en términos de valor. Aquí, por destacar una primera brecha quizá sobre la que convendría que el conjunto del sector
trabajáramos para equiparar ese liderazgo, tanto en volumen y también hacerlo en términos de valor a nivel de exportaciones. Como señalaba antes, la cadena de valor del sector es muy extensa y muy nutrida y con una enorme capilaridad. Involucra a muchísimas empresas, a una diversidad muy amplia de agentes que se encargan no solo de la viticultura, la elaboración del vino, también de su distribución y de su comercialización. Pero también existen otras actividades, tanto suministradoras de las anteriores como actividades conexas, que son las que pueden ver en la parte baja de la imagen. De este modo, la vitivinicultura contabiliza más de 4.000 empresas productoras y elaboradoras de vino, así como una inmensa red de establecimientos comerciales y de venta de productos vitivinícolas. La vitivinicultura genera un efecto tractor sobre otras muchas actividades suministradoras claves de la actividad principal, como es la industria de la madera, la industria del vidrio, la industria del corcho o la fabricación de maquinaria y equipos industriales, entre muchas otras. A las anteriores, obviamente, y se ha mencionado durante la presentación, se unen el turismo y otras actividades conexas al sector vitivinícola, que en el caso del sector turístico, bajo la fórmula del enoturismo, aporta un complemento de valor a la oferta turística nacional, con más de 30 rutas del vino de España distribuidas por toda la geografía española. Todo lo descrito, esta multiplicidad de agentes, de industrias, de sectores que trabajan y que conforman el conjunto del sector vitivinícola, supone un importantísimo peso económico en términos de aportación al valor añadido bruto de nuestra economía, al empleo y a las arcas públicas españolas. De este modo, la actividad vitivinícola en España, incluyendo la viticultura, la elaboración del vino y su comercialización, generan un valor añadido bruto anual superior a los 23.700 millones de euros. Este valor incluye los efectos directos e indirectos. Por recordar, los efectos directos, los que representan los 11.650 millones de euros de valor añadido bruto anual, son aquellos que miden el impacto inmediato que genera la actividad en el gasto o la producción de un sector. Los efectos indirectos, que son los que anualmente generan más de 8.000 millones de euros, miden los cambios en la actividad económica en otros sectores, en aquellos que hemos señalado como empresas y sectores suministradores de la industria vitivinícola. Y estos cambios son a consecuencia de ese aumento de la demanda en el sector de referencia, en el sector vitivinícola. Por lo que se trata del gasto realizado por los sectores de los que el vino arrastra y ejerce tracción económica. Y, por último, los efectos inducidos, que completan esta cifra global de 23.700 millones de euros y que ascienden, de acuerdo a nuestras estimaciones, a más de 3.000 millones de euros al año, son aquellos generados como consecuencia de la generación de rentas, de salarios, puestos de trabajo en la economía a causa motivados por los gastos y las inversiones generadas por el sector del vino. Por cada euro, en definitiva, de demanda final sobre el sector vitivinícola, la economía genera 1,75 euros. Ese es el efecto multiplicador de la industria del vino en España. Por tanto, el sector vitivinícola, sobre todo en lo relativo a la elaboración del vino, presenta unos eslabonamientos enormes hacia adelante y hacia atrás sobre otros sectores de la economía española suministradores del vitivinícola. En términos de generación y mantenimiento del empleo, entendido el empleo en estas métricas como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, no son contratos, están normalizados
a unidades a tiempo completo, el sector se estima que contribuye con más de 427.000 empleos que dependen de manera directa, indirecta o inducida de la actividad vitivinícola en España. Esto representa un 2,4% del empleo total en nuestro país. En términos de aportación a las arcas públicas, la contribución directa del sector vitivinícola supera los 3.800 millones de euros anuales, incluyendo las cotizaciones sociales en esta estimación. Sin embargo, lo que no contabilizan estos 3.800 millones de euros es la actividad vinculada a esos efectos indirectos e inducidos que hemos visto anteriormente. O sea, que estaríamos hablando de un suelo, ¿no?, de una estimación conservadora. Además de la actividad desarrollada a escala nacional, con las métricas que hemos compartido, su peso económico, que corresponde a un 2,2 del valor añadido bruto y un 2,4% del empleo total en España, el vitivinícola es un importante exponente del sector exportador exterior español y, bueno, para sustentar esta información les ofrezco algunos datos, ¿no? España es el principal exportador mundial de vino, como ya hemos señalado, en términos de volumen, y el tercero en términos de valor, con más de 3.000 millones de euros, situándose el vino entre las 5 principales categorías, productos exportados por la industria agroalimentaria española. Este comportamiento arroja una balanza comercial del sector vitivinícola que tradicionalmente ha sido superavitaria para España, como puede verse en la imagen, donde las barras verdes muestran este superávit continuo durante más de una década. Y en este contexto es además muy positivo el hecho de que más de la mitad de las empresas españolas que venden al exterior productos vitivinícolas han consolidado sus ventas internacionales, habiendo exportado de forma consecutiva en los últimos 4 años, y esta es una tendencia que, superado el pequeño retroceso que hemos experimentado durante el año 2021, habrá que ir consolidando y creciendo año a año. Esa consolidación, no el exportar un año de forma extraordinaria, sino mantener esa capacidad exportadora año a año. Y siguiendo con la vertiente exterior, vale la pena recordar que los productos vitivinícolas españoles están presentes en 189 países, de los cuales 86 en el año 2019 realizaron compras superiores al 1 millón de euros. En los 5 principales destinos de exportación vitivinícola, el vino español goza de un muy buen posicionamiento. Por ejemplo, España es el principal proveedor del mercado francés, tanto en valor como en volumen. Para Alemania, España es el segundo proveedor en términos de volumen y el tercero en términos de valor, por detrás de Italia y Francia. España es el cuarto proveedor en términos de volumen también, tanto para China, que es un país que adquiere sus vinos principalmente de Australia, Francia, Chile e Italia, y es también cuarto en términos de volumen para el mercado de Reino Unido, que además de importar de España lo hace de Francia, Italia y Nueva Zelanda. España también es el cuarto proveedor en términos de valor, en este caso para el mercado de los Estados Unidos, en este caso por detrás de Francia, Italia y Nueva Zelanda. Es también, pensamos, interesante destacar que a pesar de que Europa sigue siendo el principal destino exterior para muchas bodegas españolas, el sector vitivinícola ha registrado una creciente diversificación geográfica de sus exportaciones en la última década y se encuentra hoy presente en todas las regiones del mundo. De hecho, Europa ha reducido en 12,3 puntos porcentuales su peso en las ventas internacionales españolas en la última década, en el periodo 2009-2019, hasta representar el 63,7% del total de las exportaciones en ese año 2019.
En el caso de la Unión Europea, dicha reducción ha sido de 11 puntos hasta contar con una cuota del 56,1%. Pero, por otro lado, la progresiva reducción de la dependencia del mercado europeo se ha producido en favor de una mayor penetración, sobre todo en América y en Asia, que ya representan un 20% y un 11% respectivamente del valor exportado en 2019. Esto en conjunto es aproximadamente un 31% frente al 20% que de forma conjunta representaban estos dos amplios mercados en el año 2009. La internacionalización de las empresas del sector vitivinícola también se ha plasmado en proyectos de inversión directa en países como Italia y Chile, y a la inversa, la importancia de España en el mundo del vino ha atraído unos flujos de inversión extranjera directa que superan los 800 millones de euros acumulados en la última década. Desde una perspectiva, volvemos al territorio nacional, y desde una perspectiva regional, cabe destacar el fuerte vínculo del sector vitivinícola del vino con la cultura y con el territorio, ejerciendo su potencial dinamizador económico y social. No en vano, el 48,1% del valor agregado bruto directo nacional de la viticultura se genera en España hoy en día en una única región, en Castilla-La Mancha, la región con mayor superficie de viñedo y la que lidera la producción de uva en España. Allí la viticultura supone alrededor del 1,4% de su valor añadido bruto regional. Le sigue La Rioja, donde el cultivo de la vid cuenta con un peso en el valor añadido bruto en torno al 0,7, pero en este caso, en el riojano, la actividad de elaboración del vino contribuye con otro 3,9% al valor añadido bruto regional, a la vez que responde por el 15,5% del valor añadido bruto directo nacional de dicha actividad de elaboración del vino. Dicho de otro modo, o si me permiten explicarlo mejor, el sector vitivinícola de La Rioja representa el 15,5% del conjunto de la actividad a nivel nacional. Es también evidente que el vino genera un importante arraigo en el territorio, muy visible en las denominaciones de origen, siendo el entorno de procedencia del vino un apreciado atributo del mismo. La vinculación del vino con el territorio también tiene una base de dinamización económica y favorecedora del desarrollo territorial sostenible. La propia naturaleza de la viticultura le convierte en una actividad que favorece la fijación de la población en el medio rural y contribuye a hacer frente al reto demográfico que enfrentamos como país. En este sentido, y lo que muestra la imagen en pantalla, es destacable el hecho de que entre las provincias cuya presencia del viñedo, en términos de porcentaje sobre el total de la superficie, se sitúa por encima de la media nacional, y aparecen marcadas con un verde más intenso, solamente una de ellas, el caso de Cuenca, muestra un patrón de despoblación en los últimos 40 años. Obviamente esto no es causalidad, pero sí muestra un patrón interesante para analizar. En este indicador de superficie podemos observar que La Rioja lidera en España con más del 9% de su territorio dedicado al viñedo. A ello se le une el hecho de que las bodegas se localizan en zonas muy próximas a los viñedos, por lo tanto, esa dedicación del territorio a la industria vitivinícola es muy relevante en el caso de La Rioja. Y también destacable mencionar que el modelo cooperativo tan presente en la estructura productiva vitivinícola española, junto con otras iniciativas de asociacionismo de los viticultores, son además un instrumento de cohesión social y fortalecimiento del vínculo entre las sociedades locales y la vitivinicultura. Otro fenómeno vertebrador del territorio viene de la mano del enoturismo.
que ofrece una experiencia diferente en la comercialización y el consumo del vino, incorporando distintos intangibles y atributos muy diferenciales. Por compartir algunos datos, en el año 2019, y de acuerdo a ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino, el enoturismo generó un volumen de negocio en nuestro país superior a los 160 millones de euros y movilizó 3 millones de visitantes. La treintena de rutas del vino de España existentes en la actualidad son un destacado exponente que involucra a cerca de 700 bodegas, además de diversos establecimientos de hostelería, de restauración, profesionales y empresas de servicios turísticos y de ocio. Esos 3 millones de visitantes a los que hacía referencia anteriormente supone multiplicar por 3 los registrados en el año 2008. Se ha multiplicado por 3 en apenas una década y ha sido fundamentalmente motivado por el desarrollo de múltiples infraestructuras y servicios que dan soporte a esta actividad enoturística que también revierte muy positivamente en las comunidades y en los territorios implicados. Además, la baja estacionalidad del enoturismo en comparación con otros productos y destinos turísticos lo hacen muy interesante como fuente de actividad económica sostenible para muchas localidades, sobre todo del interior. El enoturismo, en definitiva, ofrece una aproximación diferente y complementaria entre la elaboración y el consumo del vino, porque permite además crear experiencias únicas, especiales, en el entorno de las bodegas y las localidades vinícolas y añadir ciertos atributos e intangibles al proceso de comercialización del vino de una manera que no es posible hacerlo a través de otros canales de comercialización y de distribución de este bien. Y más allá de las experiencias de degustación y compra de vino en su lugar de origen, el vino no ha perdido, además, su condición de acompañante gastronómico y de vínculo con los hábitos culinarios españoles y de estar muy presente en las relaciones sociales que suceden día a día en nuestro país. Y en materia de sostenibilidad medioambiental, y ya para finalizar, las empresas y organizaciones del sector vitivinícola español son promotoras y partícipes de iniciativas de investigación e innovación para hacer frente a los distintos retos que, en definitiva, ha de abordar este sector como el resto de sectores de la economía. Un esfuerzo que se traduce en la modernización y ampliación de las instalaciones en actividades de I+D+I, a lo que el conjunto del sector dedica más de 570 millones de euros anuales. La propia naturaleza y características de la actividad vitivinícola la hacen especialmente sensible al cuidado y al respeto del medio ambiente. Su dependencia de las condiciones climáticas contribuye a una mayor sensibilidad ante la conservación de los recursos naturales y medioambientales existentes en las localidades vitivinícolas. Por mencionar 4 de los objetivos de desarrollo sostenible que mejor ejemplifican tanto los retos medioambientales que enfrenta el sector como la potencialidad contribución que el propio sector tiene en dichos objetivos, me gustaría centrarme en los que aparecen en pantalla. En la actualidad, la actuación sectorial es vital la gestión sostenible de los recursos hídricos, por los que aboga el ODS número 6 de agua y saneamiento, en un país donde la superficie del viñedo de secano es mayoritaria en España. La producción y el consumo responsables, ejemplificados en el ODS 12, que implica la adecuada gestión del impacto medioambiental a través de los principios y las prácticas de la economía circular, entre los que, por ejemplo, la valorización de los distintos subproductos, residuos generados en el proceso de vinificación es muy relevante. Los efectos del cambio climático, además, introducen unas condiciones más adversas para el cultivo de la vid
y obligan a la búsqueda de soluciones, ya que la calidad y el volumen del vino que se podrán obtener en el futuro en España están muy condicionadas por la realidad climática. Por ello, el sector vitivinícola ya está desarrollando proyectos relacionados con la biotecnología y la diversidad genética, entre otros, que permiten mejorar la producción vitivinícola y mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, en línea con los objetivos de la Política Agraria Común de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso el número 13 de Acción por el Clima. Y, por último, en cuanto a la preservación de la biodiversidad y del suelo, objetivos a los que hace referencia el número 15 de ecosistemas terrestres, respecto a la diversidad, cabe indicar que los viñedos son una pieza clave del paisaje de las zonas vitivinícolas y para su preservación es fundamental proteger las distintas especies existentes, aprovechando y cuidando las relaciones simbióticas que la naturaleza, que es sabia, nos indica y que hoy, además, nos reclama con urgencia cómo debemos hacer. Muchísimas gracias.